Hoy enlazados hasta Washington, D.C. en los Estados Unidos, el abogado internacional Eddie Barón Levy, un jurisconsulto que ha sido clave para casos de alto perfil para la relación bilateral, pero que también tiene su propia historia en México. No solo ha sido diputado federal, sino que ha pertenecido a importantes instituciones del área de inteligencia, seguridad y procuración de justicia. El tema esencial, por supuesto, la elección judicial, la composición de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué implicaciones tiene eso? No solo para la relación bilateral. ¿Qué te dice a ti, Eddie, el hecho de que haya impulsado el oficialismo a través de sus acordeones, en primer y segundo lugar, a un perfil como el de Hugo Aguilar y un perfil como el de Lenia Batres? Pero déjame nada más preguntarte Sí, esto, que me parece algo muy importante para nuestra audiencia, sobre todo por contactos que tú tienes, y que sé que en Washington estás allá en una gira muy importante, incluso contactando a algunos congresistas y algunos personajes de alto perfil allá, porque viene próximamente a México nada más y nada menos que Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos. yo tengo entendido que va a mandar un mensaje muy claro, porque, a ver, fíjate que está interesante esto. Nos estamos quejando que con los aranceles se viola el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y etcétera. Pero yo le recuerdo al gabinete de la presidenta que México, en primer lugar, violó el TEMEC para empezar. Violó el artículo 27 y violó el artículo y la sección 27.4 que habla de independencia judicial. Vamos a ser un país para allá, así como se dice, fuera del contexto internacional. Ok, entonces ya lo han dicho y hoy lo dijeron varios legisladores. Se acabó el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. Se Legisladores acabó ese americanos. tratado. Sí, claro, legisladores americanos y Acabas hasta de... un embajador que vi, no puedo decir de dónde, y dijo, de un país latinoamericano que dijo, si México insiste, quiere reciprocidad y no la da, pues va a estar muy difícil así seguir el juego. Si México, y lo digo claramente, quiere seguir la línea, entonces no solo vamos a poner en peligro a los mexicanos, sino a los tratados internacionales y nos van a sancionar. Muy fácil y muy sencillo. Decías Sí, o sea, que había otro ejemplo de los mensajes que Washington le ha enviado a México en relación a la reforma claro, judicial y en relación a sí. todo este paquete de reformas muy incómodas para la inversión y para la relación bilateral. Amigos de Código Magenta, hoy enlazados hasta Washington, D.C. en los Estados Unidos, el abogado internacional Eddie Barón Levy, un jurisconsulto que ha sido clave para casos de alto perfil para la relación bilateral, pero que también tiene su propia historia en México. No solo ha sido diputado federal, sino que ha pertenecido a importantes instituciones del área de inteligencia, seguridad y procuración de justicia. Bienvenido, Eddie, aquí a una transmisión de Código Magenta. Muchas gracias, Rodrigo. Qué gusto saludarte a ti y a todos tus videntes. El tema esencial, por supuesto, la elección judicial, la composición de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué implicaciones tiene eso? No solo para la relación bilateral, sino para las inversiones extranjeras que hay en México, incluso para las inversiones mexicanas, pero particularmente el tema con Estados Unidos es clave porque hay más de 600,000 millones de dólares de inversión instalada en México, que ahora está en entredicho por esta nueva elección judicial. Y quería preguntarte, con tus contactos, con los casos que has llevado, ¿cuál es la sensación que existe en Washington y en la comunidad tanto de inteligencia como de seguridad nacional de Estados Unidos sobre lo que está pasando con la elección judicial en México? Mira, Rodrigo, aquí vienen varios factores, varios conceptos y elementos, si me permites. Uno de los más importantes, en mi opinión, son la preocupación, la alta preocupación en las áreas del Congreso de Estados Unidos, en el Ejecutivo, en el Departamento de Estado. ¿Por qué? Porque piensan que era el último bastión que cayó. Así. Se habla mucho de la democracia, que es el país más democrático. A ver, vamos por partes.
Sí es normal tener, en Estados Unidos se le llama un slate de candidatos a los partidos. El problema está en que Morena pone las reglas y Morena las rompe, las viola. Decía, no se puede hacer publicidad, no se puede. Y a cada rato corren al INE y corren al Tribunal Electoral para que les den la razón. Y el Tribunal Electoral ya es de casa, ¿no? Y se confunde lo que es patriotismo con patrioterismo. Se confunde, creo yo, lo que es Estado de Derecho con yo quiero mi derecho. Y entonces, pues no hay cancha pareja, la verdad. Estamos jugando en un desnivel. A ver, voy a hablar de dos, tres personas. Yo creo que la carga de la prueba está en la Suprema Corte, en los miembros, Sí, antes de que pueda pasar cualquier cosa y demostrar que no son un apéndice del gobierno, lo cual es una gran preocupación. Y ha habido ejemplos claros para demostrar que no todos son apéndices de gobierno. Mira, del lado, por ejemplo, como siempre están hablando del PRI y del PAN que nombró el Senado, Ortiz Mena, pro derechos humanos, claro, ¿no? Eh, Tienes, por ejemplo, a Juan Luis González Alcántara, claro. que querían ser bloqueado y no fue bloqueado, lo apoyaron PAN y PRI, el Bastión, pasó y ha sido uno de los guardianes leales a la Constitución, ¿no? Totalmente. Yo creo que ahorita hay dos, tres elementos. No creo que todo tampoco sea malo. No podemos nosotros también decir lo negativo hasta ver ellos, pero la carga de la prueba la van a tener ellos. Mira, hay ministros de larga experiencia. La ministra Yasmín, si tú te acuerdas, ¿no? Es interesante porque Yasmín fue en su momento, ha sido, jugó para presidenta. Sabemos claramente cómo le jugó un expresidente de la Suprema Corte, ¿no? Llamado Arturo Saldívar, digamos. Sí, claro, por supuesto. Y se lo olvida a Arturo Saldívar, que mira que fue padrino de generación, de mis generaciones, y muchos compañeros han dicho que nos regrese el padrinazgo. Deja mucho que desear Arturo Saldívar, cuando un momento dice, los jueces no pueden ser votados y luego cambia a juicio. Pero a ver, Yasmín tiene una gran experiencia y yo creo que ella va a ser un factor muy importante de cohesión en la corte. Es una voz que va a hablar mucho. ¿Ok? ¿Qué te dice a ti, Eddie, el hecho de que haya impulsado el oficialismo a través de sus acordeones en primer y segundo lugar a un perfil como el de Hugo Aguilar y un perfil como el de Lenia Batres? Hugo Aguilar, Mira, que si bien no tiene alguna experiencia en las judicaturas, sí es un abogado que sabe litigar, que tiene una amplia experiencia en defensa de temas indígenas, pero hay que decirlo, también fue un operador político de Andrés Manuel López Obrador. Fue el encargado de llevarle a las comunidades indígenas y a los grupos originarios estas polémicas consultas de proyectos que hoy son denostados por esas mismas comunidades, como el Tren Maya y como el corredor transísmico. Y el caso de Lenia Batres, pues que ha mostrado su incompetencia flagrante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esos son los dos grandes perfiles punteros de la 4T. fíjate que tienes razón. A ver, no tengo el gusto de conocer al licenciado Hugo, es abogado. Yo creo que aquí hay una situación, porque todos dicen, no es el doctor en Derecho Constitucional. A ver, no necesariamente tienes que ser doctor en Derecho Constitucional, pero sí tienes que saber interpretar tratado de la Constitución. Fíjate, yo recuerdo cuando Andrés Manuel López Obrador dijo, y cito textualmente, palabras más, palabras menos, no es gran secreto, hay tesis, hay derecho comparado, hay jurisprudencia interamericana. Cierro la cita. Sí, estoy de acuerdo.
México no está aislado en el mundo. Entonces, yo creo que cuando se pongan esa toga, y lo estoy hablando de físicamente o simbólicamente, y lo digo porque el muy posible próximo presidente dijo de la Corte que él no la va a usar, que va a ver la reglamentación, ¿no? Si se puede o no se puede. Has dicho, Eddie, México no está solo en el mundo. Tenemos una relación íntima, cercana con la superpotencia llamada Estados Unidos. Y en ese Y con sentido, otros países, Rodrigo, mira, bueno, aquí hay algo pero importante. déjame nada más preguntarte Sí, esto que me parece algo muy importante para nuestra audiencia, sobre todo por contactos que tú tienes y que sé que en Washington estás allá en una gira muy importante, incluso contactando a algunos congresistas y algunos personajes de alto perfil allá, porque viene próximamente a México nada más y nada menos que Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, quien tiene la agenda latinoamericana ese sartén por el mango completamente. Y sabemos que Marco Rubio, hace un año, siendo senador republicano todavía, firmó una carta advirtiendo de los peligros de la reforma judicial incipiente en México. Señalaba que eso representaba un riesgo para intereses compartidos económicos y de seguridad nacional. ¿Cuál es tu lectura de todo esto? de hecho, Marco Rubio adelanta su viaje. Sí, correcto. Eh, vaya, estamos viendo también porque está con lo de Ucrania, este pobre porque le está tocando. Yo creo que en su casa no lo han visto, pero yo tengo entendido que va a mandar un mensaje muy claro, porque, a ver, fíjate que está interesante esto. Nos estamos quejando que con los aranceles se viola el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y etcétera. Pero yo le recuerdo al gabinete de la presidenta que México, en primer lugar, violó el TEMEC para empezar. Violó el artículo 27 y violó el artículo y la sección 27.4 que habla de independencia judicial. Entonces, tú no puedes pintar o poner o disfrazar, ¿verdad? Que fue una elección democrática cuando, en primer lugar, hay un problema de legitimación. Así es. Y aquí los miembros de la Corte van a tener que demostrar que el 90% se equivocó. O sea, el 90% de los que no fueron a votar. De los que no fueron a votar, correcto, perdón, el 90% que no fueron a votar, que se equivocaron y que ellos no son comparsa de nadie, no son un apéndice del gobierno, porque, a ver, el problema no son los litigios particulares, bueno, sí lo son, porque vamos a llegar a una de el mejor abogado que sepa litigar, no el que, obviamente, pues hay jueces que no han tenido una idea de lo que es un juicio penal. Hay que recordar todo el entrenamiento que dio el Departamento de Justicia, la unidad de programas globales, que en su momento apoyamos varios de nosotros y vino a través de la iniciativa Mérida. Claro. Para que no se diga que Estados Unidos no aporta nada, no, se aportó y financió el nuevo sistema de justicia, que es el que México necesitaba. Entonces, si también se habla mucho, y perdón la palabra, tengo que usar esta palabra, si tanto estamos padroteando la palabra, somos democráticos, ok, pongamos a jurados, no lo van a hacer, no se atreven, hace mucho lo hubo en México, ahora yo creo, yo diría, a ver, ¿confías en la democracia? Mete un jurado que sea de Estados Unidos. En Estados Unidos ningún juez federal, ninguno es votado. ¿Por qué? Precisamente porque lo aíslas de lo político. ¿Qué dijo el presidente de la Corte contra Trump? Le dijo, a ver, no hay jueces de Trump, no hay jueces de Obama, somos jueces de los Estados Unidos de Norteamérica. Una vez que tengas la toga y lo sabes separar. Y reitero, ahí está Juan Luis González Alcántara, etcétera, ¿no? Hubo un caso, por ejemplo, porque todos la critican y está mal. La ministra Yasmín votó porque se excusara a la ministra Lenia Batres en la segunda sala. ¿Por qué? Porque tanto comentario
perdió la neutralidad, la objetividad y, más importante aún, la imparcialidad que tiene que tener cualquier y todo miembro, sea juez o lo que sea. Acabas de dar en el clavo, porque precisamente la discusión del caso del crédito fiscal de Grupo Salinas va a marcar la pauta de qué tan en serio deben tomar los inversionistas a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es correcto, es correctísimo. Y hay una crítica. Sí, no, dime, adelante, adelante. Ese es el primer punto, pero hay otro punto más importante. Yo le digo esto a los ministros de la Corte que van a entrar. Y hay gente que sabe, ¿eh? O sea, a ver, ya dije Yasmín, hay gente. El coordinador de derechos humanos, que era de la Ibero, sabe, no es, digo, a ver, no siempre puedes tener también juez de carrera, la de más experiencia, pero gente que ha litigado, que ha practicado, no nada más puestos políticos, ¿no? Correcto. Y aquí viene algo. En el año 2000 estuvo el caso Avena en la Corte Internacional de Justicia. México demandó a Estados Unidos argumentando de esos casos de pena de muerte que Estados Unidos no podía argumentar por ningún motivo, pero por ninguno, su constitución para violar un tratado. Sí. Y la Corte Internacional nos dio la razón. Es el caso Avena y otros 50. Bueno, esos que restan, que han de ser, no me acuerdo ahorita, unos 47, siguen en pabellones de pena de muerte, haciendo los procedimientos. Algunos se les conmutó por cadena perpetua en base a varias decisiones de la Corte. Pero lo interesante está que al México argumentar eso, no un gobierno, sino un Estado, el Estado mexicano, ahora sí salen con que es que la Constitución dice, los felicito porque van a poner en peligro de todo lo que necesitamos a esos 47. Añado, el problema en la misma Corte Internacional que hay junto con el caso del consulado de la embajada en Ecuador. Es correcto. Añado otro caso. A ver, ese caso, si puedes ampliar un poquito más lo que está en juego, porque es muy, muy importante el asunto. Claro que sí, la inviolabilidad consular y diplomática, o cuando hay excepciones muy contadas. Aquí el problema está que cuando a México le dieron refugio a una persona buscada, ¿ok? Ahora, hay otra convención que primero era un tratado de La Habana y luego cambió otro tratado y decía, porque es que es delito político, espérate, esa convención, el antecedente de las nuevas, dice, es del país donde está el que decide e interpreta si es delito político o no lo es. Entonces, México puede argumentar que se violó y fueron corriendo a la Corte Internacional en La Haya. Si tú te das cuenta, las medidas preliminares fueron negadas a México y en parte de la ratio decidendi, o sea, el por qué se negó, hablan de varios principios de derecho internacional. Mi pregunta es, ¿nos vamos a aislar? ¿Vamos a ser un país para allá, así como se dice, fuera del contexto internacional? Ok, entonces, ya lo han dicho y hoy lo dijeron varios legisladores, se acabó el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. Legisladores americanos. Sí, claro, legisladores americanos. Y hasta un embajador que vi, no puedo decir de dónde, dijo, de un país latinoamericano que dijo, si México insiste, quiere reciprocidad y no la da, pues va a estar muy difícil así seguir el juego. A ver, acabas de dar dos puntos importantísimos, porque mucha gente, sobre todo los críticos de la reforma judicial, argumentan que este nuevo entramado se diseñó para que el gobierno no pueda perder casos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y para que las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y los amparos tengan efectos muy limitados para proteger cuestiones particulares. Es decir, que los mexicanos de adentro
se van a quedar sin herramientas para enfrentar al gobierno y al autoritarismo del Estado. Pero lo que tú adviertes aquí, Eddie, y es muy importante, es que esta ruptura sí tiene consecuencias muy significativas hacia afuera, y ahí está el verdadero contrapeso, el contrapeso del TEMEC, el contrapeso de los tribunales internacionales y el contrapeso de que si México cruza esa línea roja, pues hay causas que vamos a perder invariablemente. Y la responsabilidad internacional del Estado mexicano es bárbara. No, porque he escuchado gente, ¿no? Que dice, digo, y me río un poquito, la Corte Interamericana tiene que juzgar a Israel, a Estados Unidos, a Gaza. Espérame, es Corte Interamericana, no es Corte Mundial. Es que mucha gente opina y no entienden en dónde están los parámetros y los límites de juzgados, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, si México quiere estar en el Concierto de Naciones, firmar tratados, por ejemplo, en Europa, está bien, vamos a caer en desacato de la cláusula de democrática, aún en el nuevo tratado que todos dicen firmó, y hay países que ya lo están impugnando en Europa. Entonces, para aquellos que dicen o quieren regresar a México hace 50 años, que éramos un país, decían que independiente, pero bien que teníamos que sobrevivir con ayuda del extranjero cuando venían los problemas, ¿no? Algún presidente llegó a decir, las finanzas del país se manejan en Palacio o en Los Pinos. Sí, nada más que al otro día se dieron cuenta que no era tan así, tan fácil. Y ahora es, si México, y lo digo claramente, quiere seguir la línea, entonces no solo vamos a poner en peligro a los mexicanos, sino a los tratados internacionales, y nos van a sancionar. Muy fácil y muy sencillo. A ver, Eddie, cambiando un poquito el tema, pero manteniéndonos todavía en esta coyuntura, hay claramente una ofensiva legal de inteligencia y de relaciones internacionales operada desde Washington para desvincular a la clase política mexicana con los cárteles. Hemos visto ya avisos como la cancelación de la visa a Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, como el alcalde de Matamoros también. Y aquí mi pregunta va hacia el rol de la Suprema Corte, porque en otras latitudes, y ya no me voy ni a Europa ni a Estados Unidos, sino a América Latina, a Brasil, a Perú, pues la Suprema Corte ha jugado roles importantísimos en sentencias para lidiar con corrupción al más alto nivel. Y en este momento, al parecer, estamos ante la conformación de una Suprema Corte. Bien dices, está la carga de la prueba todavía pendiente, pero que parece tener demasiados vínculos y complicidades con el partido en el poder, que va a ser muy difícil que ellos procesen un caso de alto perfil de corrupción contra un expresidente, contra un presidente en funciones, contra un secretario de Estado. ¿Cuál es tu perspectiva de este asunto? Mira, es muy sencillo. La Suprema Corte, en el peor de los casos, y que como mexicano de buena fe, la apariencia del buen derecho, yo quiero creer. O sea, más allá que se revierte esta reforma, aunque digan y gritan, nadie nos saca. Ya estamos aquí, tengo mis dudas por varios elementos, pero vamos a suponer sin conceder. Se queda o se tendrá que modificar. Sí, hay que recordar algo. Todos pedimos en algún momento una nueva reforma que se necesitaba, pero esta reforma fue hecha de la forma más burda. O sea, todavía quieren hasta el día de hoy corregir con minutas, ¿no? De corrección que no funciona en un cambio constitucional. Todas las regadas, no voy a decir palabras altisonantes en este programa, que hay mucha gente obviamente A no ver, tiene Eddie, que lo escuchar. acabamos de ver. Hay un doble criterio para elegir al presidente de la Suprema Corte. Ese es un error Así es, garrafal en ¿cuál la es? legislación. Pero es que era su prisa y todos, espérense. Otra, ¿qué va a pasar? A ver, ¿qué va a suceder con el que ya purgó tiempo y fue condenado de que quería ser juez? ¿Qué va a pasar con el que está, la que está en la cárcel, que quiere ser juez? ¿Qué va a pasar
con los seguidores del líder que está encarcelado por abuso sexual en Los Ángeles. ¿Qué tiene que ver eso con el nacionalismo y el Estado? A ver, entonces, es muy sencillo. México va a ser farol de la calle y oscuridad en su casa como nos encanta, ¿eh? Porque México pregona los tratados. En ese caso que yo te dije, que yo participé, de los que he participado, apoyando al país, antes de ser diputado federal, representando a los mexicanos en el extranjero, entre ellos casos de pena de... Se me hizo muy interesante porque Estados Unidos dijo eso. México dijo, no, no es cierto. Estaban Santiago Oñate, el ahora juez, está interesante, la Corte Internacional, Gómez Robledo, ¿no? Un servidor ahí atrás, era el secretario Jorge Castañeda en aquel entonces, y Estados Unidos dijo, no, es que a ver, no funciona así. Entonces, ahora sí se va a ver hacia dónde va México, y es muy sencillo. Las violaciones de un tratado multilateral, ojo, Canadá, por ejemplo, puede decirle a México, a ver, México, yo aprobé que las bandas de son terroristas. Estados Unidos también fue el primero. México dijo, yo no lo voy a hacer. Se va a poner muy interesante porque la pregunta es, México, tú firmaste un tratado de la ONU contra el terrorismo, firmaste contra delincuencia organizada. ¿Qué vas a hacer? ¿No le vas a hacer caso? Entonces, en reciprocidad, otro país puede decirle a México, yo no te voy a hacer caso. Llámese de relaciones consulares, llámese de intercambio de prisioneros. Ese data desde Richard Nixon. Entonces, yo creo que se les olvida. O sea, tienen una memoria corta, pero yo creo que la Suprema Corte tendrá que decidir si como órgano de Estado, porque hay tres poderes, y los poderes de un Estado sí pueden violar, los artículos de Harvard, así se llama, ¿no? De Harvard Articles de Responsabilidad Internacional, que es como derecho consuetudinario, y que lo dice claramente, y la convención que aprobó la ONU hace tiempo, cualquiera de los órganos del Estado hay responsabilidad internacional. Ahora bien, cosa y caso importante. Algunos ministros podrán decir, a mí no me importa, yo estoy en México. Espérate, pudiera llegar a ser delitos de lesa humanidad independiente de la responsabilidad internacional. ¿Qué pasó con la comisión de senadores, diputados que iba a ir a Washington, iba a venir? Yo los espero, los invito a comer, hombre. De veras. A ver, vénganse. Quiero ver quién va a venir, de verdad. O sea, como Santo Tomás, ¿no? Ver con para creer como este. Eddie, das ahí un punto muy significativo. Y lo que yo quiero entender es qué pasa si México decide yo me aíslo completamente del mundo, me aíslo completamente del sistema internacional, económicamente que está en juego. Voy a empezar por el principio. México puede pensar, pues, que se vaya a Estados Unidos, como varios mexicanos los he escuchado. Yo me alío con China. Les tengo muy malas noticias. Para Estados Unidos de Norteamérica, China es su enemigo número uno. Sí, totalmente. Es potencia que Putin, ¿okay? Para que quede claro. Entonces, si eso pasa, pues entonces México va a escoger, es lo que yo pregunto, va a escoger, a ver, el mensaje de las remesas, en algún programa que me invitaron les dije, y me han preguntado, es directamente por la reforma judicial. Unos querían el 10, otros 5, fue el 2.5. En cualquier momento lo elevan a 5%. Dicen, ay, ¿qué es 5% de remesas? ¿Qué es 5% de remesas? ¿Qué es el 2.5? Fue por la reforma judicial. No,
¿Cuántas veces se les ha dicho y no lo quieren entender? Otro ejemplo. A ver, es un tema, bueno, ahorita antes de que Sí, continúes con este otro ejemplo, nada más clarificando, entonces, tú tienes de cierto que esta parte está es un mensaje vinculado a la reforma judicial, el hecho de que Estados Unidos haya impuesto este gravamen a las remesas. sí, porque no es gravamen. O sea, México argumentó, es que hay un tratado de tributación doble, ¿no? A ver, sí, sí lo hay, pero no está cobrando un impuesto, se está cobrando un derecho. Sí. Así como en México el gobierno nos dice, es que no son impuestos, son derechos. ¿Qué creen? Manejo especial entonces por utilizar los desde el gobierno americano. Así de fácil. Entonces, a tu pregunta, sí, claro que lo es. Y entonces, ¿se está violando el tratado de doble tributación? Uy, México, hay gobierno, se está violando el tratado de libre comercio, independencia judicial. Vamos a ver si sí la hay. Reitero, yo soy mexicano de muy buena fe, espero, y fíjate que esta es una oportunidad de oro para la Suprema Corte de demostrar que no van a ser apéndice y que no van a ser comparsas de darle la razón al gobierno, porque si se caen las inversiones y están a punto, fíjate, otro tema muy importante. En alguna ocasión, hace 10 meses, una entrevista, yo dije, se va a ver el Tratado de Libre Comercio. El, el secretario de Economía dijo, no, se va a ver hasta el año que viene. Hace 10 días dijo, se va a revisar en el segundo semestre de 2025. Mi pregunta es, ¿cuándo empieza el segundo semestre de Estamos 2025? a la vuelta de la En esquina. julio. Eddie, decías Sí, o sea, que había otro ejemplo de los mensajes que Washington le ha enviado a México en relación a la reforma claro, judicial y en relación a sí. todo este paquete de reformas muy incómodas para la inversión y para la relación bilateral. Fíjate que el secretario Marcelo Ebrard dijo, yo lo agarro de lo que dijo el secretario, ¿eh? No de lo que me hayan dicho en Estados Unidos. Dijo, cito, palabras más, palabras menos, hace 7 días. Para Estados Unidos no van a opinar sobre la reforma y tienen, así lo dijo, cautiously guarded, ¿no? Me dijeron que está cautos a opinar después de la reforma. ¿Tú escuchaste eso o estoy No, no, claro, claro, soñando? Bueno, totalmente. ok. Y dijo, bueno, no me lo dijeron los titulares, me lo dijeron sus equipos. Si los equipos con que está negociando el secretario Ebrard dicen claramente, estamos viendo y vamos a opinar y tomar decisiones después, ¿qué más mensajes se necesitan? Si un demócrata escribió la carta del Comité de Asuntos Hemisféricos y fue aprobada esta misiva, este documento por la presidenta María Elvira Salazar de Florida, republicana de ese subcomité, y se unieron 6 demócratas republicanos. ¿Qué más quieren? ¿Cuántos mensajes ha habido más? Están utilizando, a ver, lenguaje muy diplomático. Sí. Están diciendo, nos preocupa profundamente. ¿Cuántos mensajes? Esto me recuerda una anécdota en México, que cae una tormenta como la que cayó hace unos días y pasa unas personas avisando, oiga, viene el agua, sálgase. No, yo me quedo, ¿no? A mí Dios me cuida. No sé si lo has oído ese. Y de repente pasa unos bomberos diciendo, por favor, sálgase, yo me quedo. Y va subiendo, pasa un barco de estos remando de protección civil, yo aquí me quedo. Bueno, pasan así, pasa un portaaviones y le dicen, vente para salvarte. No, el agua ya está arriba, ¿ok? Pasa un helicóptero y dice que no, lo tapa el agua y dice, Dios se muere, se va al cielo. Dios, me abandonaste, ¿por qué no me protegiste?
y se oye una voz que dice: te mandé a 2 personas, te mandé unos bomberos, te mandé un barco, te mandé un buque de un portaaviones, te mandé un helicóptero. ¿Qué más quieres? ¿Cuántos avisos más? Es correcto. A ver, la analogía es creo que muy pertinente y quiero cerrar, Eddie, con esta pregunta. Decías tú, tengo mis dudas de que permanezca este status quo, de que la reforma judicial avance tal como está planteada, que esta Suprema Corte avance tal como está planteada. ¿Por qué tienes dudas, Eddie? Tengo dudas porque creo que está tan mal hecha que va a tener que perfeccionarse. Para empezar, está muy mal hecha, muy. Y esto vamos a ser sentenciados por la Corte Interamericana, por lo que pasó. A ver, en la Constitución es muy clara. Con esto concluyo con 2 temas. Uno es un tema que a mí se me hace muy interesante. Se les dijo, se van a liquidar, muchos se pensionaron. De repente ya no les vamos a dar. Está en la Constitución. Para aquellos que leen la Constitución y olvídate los tratados, tiene que darse la pensión. ¿Cómo le va a hacer el gobierno? No es problema mío, es problema del gobierno. Porque, a ver, y Nacional Financiera tiene un gran problema financiero. Hay que recordar que Nacional Financiera también es banca de desarrollo y hay que recordar que pide líneas de crédito. Entonces, el NatBank, el Banco de Desarrollo, puede decir: no te voy a dar un centavo ya, te cierro el crédito porque tú agarraste dinero, lo desviaste a la tesorería. Es que yo tengo mi constitución. Sí, pero era propiedad privada también y es como una expropiación de facto, aunque no sea de jure. Eso es un ejemplo, así de fácil. Y entonces, ¿no le van a pagar lo que dice la Constitución los transitorios? ¿Se van a echar para atrás? Y la otra es, cosa interesante, el Tribunal Electoral. El Congreso, el Senado más que nada, con su zanahoria y su bate béisbol. Los 3 que han estado en automático apoyando todo lo que quiere Morena, les extienden su 2, 3 años, ¿no? 3 años su plazo. Los 2 que están en contra, ya les meten otros 2 a modo. Si eso no es manipulación burda, yo no sé qué es. Y el problema estriba en que recuerdo el México de hace 40 años, cuando los ahora de Morena, que eran del PRD, gritaban a los 4 vientos: vamos a ir a la Corte Interamericana y vamos a hacer, vamos a deshacer, y no se vale. Y ahora, o sea, ya subieron, ya jalaron la escalera. No, yo veo, espero, de veras, la carga de la prueba que nos demuestren que estamos equivocados. Lo pueden hacer porque utilizando el mismo argumento de la presidenta Claudia Sheinbaum, no se lo deben a nadie. Se pueden voltar y decirle a Morena: ahí estás. No son para que se vacunen, porque por eso mismo la corrupción. Ahora, sí tengo que aclarar algo, porque se habla de la corrupción, los familiares que participaron. A ver, ¿de veras ese es un tema de Morena y de la 4T? ¿Cuántos matrimonios se conocieron ahí trabajando? Me estás diciendo a las mujeres que como se casaron con un hombre, las que eran secretarias, un secretario, ellas no valen su trabajo, su carrera. ¿Qué pasó con el discurso de la 4T, de la independencia judicial, de la perspectiva de mujer, tanto que apoyaron el expresidente de la Corte? ¿Ya se les olvidó ese discurso? A mí no. Y son sus propias palabras las que van a regresar a casarlos. ¿Qué pasó, Guadalupe Tadei? Más de la mitad de tu familia está en la raya, en la Así es, nómina. en la nómina ¿Qué gubernamental. pasó, Mónica, presidenta del Tribunal Electoral? ¿Ganan bien tus parientes? ¡Wow! ¿De verdad?
A ver, Porque y hay un elemento adicional, nada más agregando esta parte, Eddie, que hablas de la agencia y la independencia que pueden llegar a tener los ministros, que hay que darles el beneficio de la duda, pero también hay un marco institucional llamado Tribunal de Disciplina Judicial, que es sí, esta permanente amenaza y sombra que yace sobre quienes tengan la arrogancia de sentirse libres. mira, yo te voy a decir algo jurídicamente. Y mira que hay doctores en Derecho Constitucional de España, qué bueno, porque yo también. Entonces, a ver, para ser muy claros, yo creo que ese tribunal, mi opinión jurídica es que es inconstitucional. Van a brincarme 20. ¿Por qué si está en la Constitución? Porque se les olvidó un pequeño detalle. La Constitución prohíbe tribunales especiales. Y ese es un tribunal especial. ¿Por qué? Primero, Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa. ¿Sufrió cambios estructurales? No. Tribunal de Disciplina, o mejor dicho, Tribunal de Justicia Militar. ¿Sufrió cambios? No. Tribunales agrarios. ¿Sufrieron cambios? No. Ergo, es inconstitucional y no lo quitaron de la Constitución. Tienes Porque toda la ahora razón. ahí te va otro problemón. Todos los casos de disciplina van a empezar de cero, porque este tribunal no puede retroactivamente, perdón, no puede juzgar lo que no fue cuando no fue creado. Así es correcto. Y yo te voy a decir, conozco a un integrante, al doctor maestro a Rufino, Sí. que una plática me dijo, es que tenemos que legitimarnos. A ver, todos los jueces y magistrados, la Suprema Corte, hay gente que no necesita. O sea, a ver, perdón, no lo necesita. A mí me dio mucho gusto, cuando en su momento, Sí. para que quede muy claro, la ministra Yasmín votó en contra de que se quedara y que escuchara el caso. Esto te demuestra que ella va a ser un factor de cohesión. Es la que tiene más práctica judicial y experiencia, habiendo sido presidenta del tribunal, más allá de dimes y diretes, ¿ok? Entonces, yo creo que el tribunal y la corte van a tener que demostrarnos cuán equivocados estábamos los mexicanos. Y la carga de la prueba no es de nosotros, ¿ok? Es del 10% o 11% del padrón que votó por ellos. Y ahí nos vamos a dar cuenta, así de fácil. Ni le pongo ni le quito, Rodrigo. Pues nos quedamos con ese mensaje. Eddie Barón Levy, abogado internacional, experto de la relación bilateral, uno de los personajes que conoce mejor los laberintos de estos estados profundos, tanto en Washington como en la Ciudad de México. Enlazado desde Washington, muchas gracias por estar en Código Magenta.